tardes para todos y para todas las personas que nos acompañan el día de hoy a este encuentro. Eh, Recordarles que nos encontramos en este ejercicio que se llama Escenarios de Ruptura, Voces y Actores en el Marco del Paro Nacional. Esta es una iniciativa que han tenido pues, la Universidad Distrital a través del doctorado institucional en educación de la Universidad Distrital, la maestría en comunicación y educación, la maestría en educación para la paz, la licenciatura en humanidades y lengua castellana, el programa de comunicación social y periodismo y el comité de investigaciones de la Facultad de Ciencias y Educación. Entonces, en esta oportunidad, la red de estudiantes de el doctorado en educación interinstitucional pues ha sido invitado para compartir una experiencia denominada Retos de la educación rural en Colombia, reflexiones en momentos de crisis. La red de estudiantes y egresados del doctorado interinstitucional en educación ha sido una iniciativa que nace el año pasado, en el 2020, con el interés y la intención de profundizar la interinstitucionalidad en con la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Valle, a partir de la apertura de espacios y escenarios académico-políticos que nos permitan reflexionar en temas diversos de la educación. Para este año, la idea es que próximamente vamos a realizar un encuentro en el que podamos entonces profundizar la temática que vamos a abordar hoy y otras más. Entonces, pues les damos la bienvenida y esperamos que participen de esta red de estudiantes y egresados del doctorado interinstitucional en educación. Para el día de hoy vamos a hablar de los retos de la educación rural en Colombia, reflexiones en momentos de crisis, pues teniendo en cuenta que en el marco del paro nacional y además de la pandemia, es urgente pensarnos la educación rural en nuestro país. Para ello entonces tenemos dos invitados el día de hoy, una invitada y un invitado. Whitney Yuri Ángela Garavito Sánchez, quien es licenciada en Ciencias de la Educación, Psicopedagogía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, es especialista en gerencia de PI y magíster en comunicación y educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y actualmente es estudiante del doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Distrital también. Ella es docente del Colegio Rural El Verjón en la localidad de Santa Fe, en Bogotá. Y también nos acompaña Omar Alejandro Benítez, quien es licenciado en Química de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Docencia de la Química y candidato a doctor en Educación del Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente es docente de la Institución Educativa Departamental Sabio Mutis del municipio de La Mesa, en Cundinamarca. Entonces, pues antes de dar inicio a este conversatorio, quisiéramos que pues las personas que nos están viendo en Facebook pudieran responder a una pregunta y es ¿qué significa y qué implica ser profesor en la ruralidad? La idea es que a partir de sus comentarios podamos ir entonces abordando las temáticas que se tienen pensadas para el conversatorio de hoy. En este momento, entonces a continuación, se vamos a presentar un video en el que con el que vamos a dar inicio y con el que vamos entonces a profundizar el tema inicial que tiene que ver con la percepción de los y las estudiantes en una institución educativa rural. Entonces, listo, David, ya vamos a iniciar, vamos a compartir el video. Eh, pues yo los saludo, aprovecho y les cuento un poco que este es un pequeño documental que se hace en torno a la educación en tiempos de pandemia en el sector rural y tenemos el testimonio de dos estudiantes de una institución cualquiera, de cualquier lugar de Colombia y pues vamos a escucharlos un momentico. Yo entiendo, pero cuando un día llamamos que, por ejemplo, que nos mandaron a hacer unos dibujos y le dijimos que si tocaba partirlo por 4 partes y él me explicó y dijo que sí. Y cuando tú lo llamas a cualquier hora, él te responde o dice, no, no moleste, así, ¿no? No hice eso, ¿Y qué dice? que
tranquilo, que sí, que él nos explica. Porque siempre está atento a los estudiantes y siempre explica bien. Cuando uno tiene duda, entonces lo llama y él explica y entonces allá el niño pues y sobre las tareas, pues el niño, la mayoría, él hace su tarea, yo no tengo que estar ahí diciéndole su tarea. Sí. Le presto. Tenemos, el video se desarrolla frente a algunas preguntas que hace nuestro compañero y pues lo tenemos en varias partes. Realizando y estudiando. Coges el celular de tu papá cuando llega a las 7 de la noche. ¿Tú guardas algo o a las 7 de la noche te pones a hacer tareas con el celular de tu papá? Sí, señor. ¿Y durante el día qué haces? Pues hacer las otras más fáciles y ya cuando llega ahí sí hago las de consultar. Niños que solamente viven con el papá o solamente viven con la mamá. Y si ese papá y esa mamá están trabajando, pues entonces hay que entender la situación. Papitos que les Pero también toca pagar. Y cuando no, cuando tienes internet, por ejemplo, la tía se fue de ti, no hay nadie. No sé. ¿Cómo ha visto usted el empeño de los niños en esta educación a distancia, no? Pues para los niños, igual que para uno, ha sido algo nuevo, algo novedoso. Pero pues mis niños han estado también comprometidos con el trabajo. Ellos son de los que cuando es una llamada, ¿sí? Cuando es digamos que solamente sea una llamada telefónica, sin videollamada, ellos se emocionan, mi profe, qué rico verlo, profe, cuando volvemos a la escuela, ellos mandan la razón con los papás que cuando volvemos a la escuela, pues uno les trata de explicar a los más pequeñitos que cuándo, sobre todo los niños más pequeñitos, los de preescolar y grado primero, que profe, que cuándo, pero ellos han estado muy comprometidos con el trabajo. ¿Extrañas el salón de clases? Sí, ¿Por qué? porque ya no es lo mismo en la escuela y en la casa, porque uno ya no aprende lo mismo. Y es que él quiere volver a... Bueno, David, estos son algunos de los testimonios de algunos de los niños que tenemos. También tenemos más adelante, vamos a presentar las evidencias de trabajos de otros compañeros y de la experiencia que tienen docentes del sector rural. Entonces, pues es un poco contarle a la gente el contexto en el que se desarrolla la educación en general en el 70% del país. David. Vale, Alejo. Muchísimas gracias. Entonces, damos un saludo y una bienvenida a las personas que están haciendo comentarios a través de Facebook. Por ejemplo, Stephanie Aguilar, que se encuentra en el departamento del Tolima, Viviana Suárez, Olga Barragán, Diana Pinto y Andrea Giraldo. Les recordamos que en este momento estamos haciendo la presentación de la primera parte del conversatorio. Si ustedes desean colocar sus comentarios o hacer algún comentario, acá estamos, digamos que la idea es que podamos ponerlo a la discusión en este escenario. Y les proponemos responder una primera pregunta inicial, que es ¿qué significa y qué implica ser profesora en la ruralidad? Mientras van escribiendo sus comentarios, van haciendo sus comentarios, pues comentarles también cómo uno de los temas o cómo surge este conversatorio es principalmente por dos cosas. La primera de ellas tiene que ver, por supuesto, con la pandemia, las dificultades de conectividad en el país y lo que ello implica. Y por otro lado, pues también enmarcarlo dentro del paro nacional, teniendo en cuenta que, pues digamos que desde los acuerdos de paz, uno de los temas importantes que se discutió en su momento tiene que ver con la reforma rural integral.
y en ese sentido, pues la educación es un asunto fundamental que se menciona en dicho acuerdo, y pues digamos que uno de los temas que se ha venido discutiendo desde los pliegos que hacen los gremios, pero también digamos la ciudadanía en general, tiene que ver con este asunto del cumplimiento de los acuerdos, y por supuesto pues allí está vinculado el tema de la reforma rural integral, que pues me va a permitir leer el primer párrafo que plantea lo siguiente: con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural. Tiene que ver entonces con criterios como la cobertura universal, con atención integral a la primera infancia, con modelos flexibles de educación preescolar básica y media, la construcción y reconstrucción, mejoramiento y adecuación de infraestructura educativa rural, la garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar básica y media, el mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes a través de un acceso gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte, entre otros. Bueno, entonces, para continuar, Alejandro pues nos va a dar como un panorama frente a la educación rural en Colombia. Gracias, David, y pues gracias, de verdad tenemos invitados y personas pues que están interesadas en el tema. Yo me permito presentar este contexto que estoy haciendo en este momento, que hacemos en este momento. Es una oportunidad muy interesante de visibilizar un poco más el contexto de la educación rural en Colombia. Y pues es una presentación que hacemos desde, como lo mencionaba David, la red de estudiantes y egresados del Doctorado Interinstitucional de Educación, pues que está conformado por estudiantes de la Universidad Pedagógica, la Distrital y la Univalle. Como primer elemento, aunque yo estoy completamente seguro que las personas que nos acompañan conocen y saben de primera mano pues cuál es el rol del campesino en la sociedad, porque pues de una u otra manera han tenido una interacción directa con un campesino, hay que resaltar que en Colombia el campesino tiene, digamos que se debe entender, el contexto del campesino en Colombia se debe entender desde dos elementos. El primero, el ser campesino como tal, y el segundo, aquella persona que vive en el campo, que dentro de sus actividades laborales y diarias no está el ejercicio agropecuario. Esto es importante entenderlo porque bajo ese parámetro el campesinado en Colombia ha tenido y ha sido impactado desde diferentes escenarios y no se ha atendido completamente. Entonces, voy a centrarme un poco en el rol del campesino, del trabajador de la tierra, el que la labra, y aquí resalto 4 o 5 aspectos fundamentales. El campesino es un sujeto intercultural e histórico con memorias y prácticas y saberes que han trascendido de generación en generación. Tiene una vida comunitaria multiactiva, vinculada a la tierra e integrada con la naturaleza y el territorio. Produce para el autoconsumo, pero también para un consumo local, regional y nacional. Él presenta diferentes formas de tenencia de la tierra, de la posesión de la tierra, y más adelante vamos a desarrollar un poco esta idea que es muy, muy interesante y pues nos da elementos conceptuales de peso sobre la situación del contexto rural en Colombia, y pues el 32% de la población nacional del campo, nacional vive en el campo. Sin embargo, algunos de personas de este 32%, como les decía, no se consideran campesinos y otros sí. Acá hay algo importante de resaltar, es que normalmente lo que se piensa para la educación superior, me adelanto un poco a lo que presento más adelante, pero quiero dejarlo aquí claro, normalmente lo que se piensa para el estudiante, el joven que vive en el campo, bien sea campesino o viva en el campo, es que la educación superior debe ofrecerle al joven oportunidades académicas centradas
en carreras agropecuarias o en carreras afines a al desarrollo económico y social del campo. Y pues eso también limita un poco la visión del joven campesino que quiere surgir. Ese es como un elemento importante que quiero resaltar acá. Quiero presentar Alejo, a perdóname. Dime, Alejo, David. ¿tú estás pasando las diapositivas? Sí, ¿O David. sigues en la primera? No, es que qué pena, no se ve en la pantalla que vayan avanzando. A ver, entonces voy a Ya, voy a hacer, ya, dame un segundo y vuelvo a compartir, que creo que eso sucede con Zoom a veces. dale. ¿Qué estás viendo ahí, David? Ya, ahí estamos viendo la cuarta diapositiva. La cuarta, ahora la tercera. Sí. Es decir, bueno, yo pensaría que no, que puedo continuar con la tercera diapositiva. Continuamos ahí, ¿cierto, David? Sí, por favor. Listo. Entonces, vamos a hacer un poco de contextualización frente a la base del contexto rural colombiano. Estos son resultados del DANE que se aplicó en el 2019 y la pregunta era, pues, a personas de mayores de 18 años si se consideran que donde ellos viven son campesinos o no. El 63.4% de las personas que viven en el campo se consideran campesinos y es un poco lo que les mencionaba yo anteriormente. Y pues el 35%, aunque viven en el campo, no se consideran campesinos. Para las cabeceras municipales, y entendamos un poco el contexto, cabeceras municipales, La Mesa, Anapoima, los municipios, ¿sí? Que por densidad poblacional no se acercan a las grandes ciudades, el 77.3% de las personas se consideran campesinas y el 21.4% de las personas no se consideran campesinas, aunque viven en un contexto rural semiurbano, que más adelante desarrollamos un poco la idea. Y pues en centros poblados o rurales dispersos ya el 90, casi 90% se consideran campesinos y el 10% no se consideran campesinos. Este es otro elemento importante de entender porque la definición de campesino no está y no está conceptualizada, digamos, teóricamente ni tampoco políticamente. Y eso genera también, eso también está generando como un desconocimiento del territorio. En ese sentido tenemos personas que no se campesinos para una nueva categoría, indígenas, gitanos, afros, palenqueros o raizales del archipiélago San Andrés. Es decir, de la encuesta de las personas que viven en el sector rural, mayores de 18 años, a nivel nacional, el 79% consideran que son campesinos, pero que no son ni indígenas, ni gitanos, ni tampoco afros, ni tampoco palenqueros. Es decir, esta es una dificultad que existe frente a la conceptualización del campesino en Colombia, porque realmente aún no nos estamos reconociendo y no los estamos reconociendo como un actor social, sino que de una u otra manera ellos, no hay una conceptualización frente a lo que sucede con respecto al campesino. Un elemento importante es todo lo que ha venido sucediendo en torno a la reforma agraria a nivel nacional. Yo tengo acá una presentación muy corta de las 11 reformas agrarias que han existido en Colombia desde 1200 hasta el 2010 y pues esto es una información que se encuentra fácil. Al hacer una lectura y al hacer un análisis de estas reformas agrarias, uno lo que logra evidenciar es que se ha discutido en torno a la posesión de la tierra, a quien la tiene, a quien le corresponde tenerla, a quien se le escritura la tierra, y pues de pronto en algunas situaciones se ha atendido, como en el 1983, alguna situación sobre el desplazamiento forzado, cultivos ilícitos, narcotráfico, y sobre ya el 2003-2010, nuestra última reforma agraria propone el INCODER como un instituto que se encarga de determinar cuál es la situación actual de la posesión de la tierra. Esto lo cuento
porque son varios elementos que nos permiten a nosotros decir que el Estado en general, y también lo podemos decir como con conocimiento de causa, la comunidad de especialistas a nivel de investigación educativa han dejado un poco de lado el sector rural colombiano y lo ponen como algo exótico, pero pues no trasciende de ahí. Si estas reformas agrarias de una u otra manera hubieran tocado temas como sociales, como la educación, o como el contexto, las problemáticas, expectativas y necesidades que tiene el sector rural, pues la posesión de la tierra y la atención al sector rural también tendría un impacto positivo. Sin embargo, lo que podemos ver es que, uno, las reformas agrarias se centraron en expropiaciones de dominio, adjudicación de tierras, mercado de tierras, una economía informal, el conflicto armado, pues que obviamente ha impactado directamente al sector rural, el fortalecimiento de la ilegalidad, es un tema que no voy a centrarme porque todos tenemos argumentos ahí para poder analizar la situación, y la corrupción. Entonces, lo que ha venido pasando atrás, muchos años atrás, es que se hace una reforma agraria para determinar, en teoría, para buscar la igualdad social y para decirle al campesino, entregarle la tierra al campesino. Pero ¿cuál es la realidad? Y esto lo muestro con un análisis que se presenta en el 2017. Este es un estudio que hace, luego de los acuerdos de paz, presentan un estudio que era el PER, lo mencionó David al comienzo, el Programa Especial para la Educación Rural, que es un documento que surge a partir de los acuerdos de paz, y este documento lo que hace es contextualizar un poco la situación social, económica, política y hasta histórica del sector rural, y logran evidenciar de una u otra manera que con este índice que miden acá, que la posesión de la tierra o el índice de desigualdad social frente a la posesión de la tierra desde el 2004 hasta el 2017, pues no ha variado mucho. Este índice se mide de 0 a 100, donde lo que se expresa es que si se acerca a 100, digamos, donde se acerque a 0, el grado de desigualdad es una igualdad perfecta, es decir, la idea es que tienda a 0, y 100 es una desigualdad extremadamente radical. Aunque la gráfica se ve bonita, uno lo que puede deducir de la gráfica, y lo vemos en los valores, es que tiende a moverse en un rango de 49 a 59, que lo vemos en los valores. Desde el 2004 la desigualdad era del 54, de acuerdo al índice, y en el 2017 la desigualdad es del 49. Entonces, la desigualdad frente a la posesión de la tierra sigue siendo muy contundente y afecta directamente al campesino colombiano y afecta al sector rural, a pesar que se han construido y consolidado 11 reformas agrarias que casi todas hablaron sobre la posesión de la tierra, sobre la igualdad, sobre la justicia social, pero pues los resultados definitivamente son como de analizar y un poco tristes. Esto no es algo que se inventa uno, estos son resultados que nacen a partir de documentos que publican el Estado, Ministerio de Educación Nacional, hace este análisis y pues logra evidenciar un poco qué es lo que sucede frente a la posesión de la tierra. Y bueno, acá les quiero contar algo que ha venido surgiendo desde ya algunos años, liderado por los campesinos, liderado por jóvenes del sector rural, y es un referendo campesino. Es un referendo campesino que atiende considerablemente y significativamente las necesidades particulares del contexto rural y que de una u otra manera no han sido atendidas en las otras reformas, en los otros referendos, en los otros debates y obviamente en la Constitución ni tampoco en la parte de investigaciones educativas. ¿Qué propone este referendo campesino? Les cuento, se presenta el 15 de junio del 2021, se radica y la idea es que hagamos un ejercicio de aprobación y de apoyo a este referendo campesino.
Este referendo hace modificaciones a la Constitución en 7 aspectos fundamentales. El primero es protección de la producción nacional de intereses de los campesinos, escuchar al campesino y entender que el campesino es un actor social que aún no ha sido reconocido como este actor social que mantiene nuestro país. Abrir la participación de los campesinos en torno a las tomas de decisiones. El referendo lo podemos compartir en cualquier momento, tiene específicamente en qué artículo se debe modificar la Constitución, atender un poco la situación de los cultivos ilícitos, pero pues como lo decían en los acuerdos de paz, dándole la posibilidad al campesino colombiano que siembre y que cultive otro tipo de productos, pero que también le dé la oportunidad de sacar su producto a buen precio. Acá hay algo muy importante y eso lo vivimos en el sector rural, de pronto en las grandes ciudades no se ve, obviamente de pronto por el quehacer y la dinámica de la ciudad, es que el campesino que vive en el sector rural, que tiene que desplazarse 20 minutos al primer municipio, hagamos un ejemplo, San Joaquín, una inspección de la mesa, el campesino que vive cerca de la Virgen, que es una vereda que es cerca a San Joaquín, para llevar su producto necesita más o menos 30 minutos de trocha. Llega a San Joaquín y en San Joaquín hay un intermediario que le compra la fruta a un precio de huevo, perdón la expresión, y que el intermediario, porque tiene los recursos y tiene los medios de transporte, saca el producto hasta Corabastos. Entonces, una naranja que se está pagando, o un guacal, perdón, de aguacates que se está pagando aquí a 12.000 pesos, en Corabastos se puede pagar a 30.000 pesos. Hablemos valores así un poco aproximados. Entonces son situaciones que de pronto no se entienden y que no se reconocen, pero que es fundamental que se visibilicen. Obviamente el acceso a créditos, porque pues si logramos, acá hay un elemento importante y todos sabemos que el campesino vive a partir de créditos en los bancos, pero pues con una baja significativa de los intereses. Hace poco se escuchaba como resultado, de pronto no directo del paro, sino indirecto, era bueno, no, los campesinos ya tienen la posibilidad de acceder a un crédito con el 1 no sé qué, con el 0.8 anual. Es decir, se abre un poco la posibilidad de que si es posible, abrir el crédito para que el campesino tenga mayores oportunidades de ganar. Y eso que no hablamos de la parte cafetera, ¿no? La educación en el sector campesino, yo de pronto desarrollo un poco más esta idea más adelante, porque desde las reformas agrarias no hay una intervención en la educación. Obviamente la educación aquí nos atañe bastante y hay un abandono del Estado por la educación de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes. Yo les cuento, no es lo mismo, y es parte de la reflexión que queremos dejar, no es lo mismo trabajar en una ciudad que tiene algunas posibilidades de conectividad, algunas posibilidades de acceso a la información, que trabajar en una inspección, en una vereda o en el sector rural, donde el acceso a la información, el acceso hasta las mismas fotocopias, el acceso al internet y a la tecnología están extremadamente limitados. Acá hay otro elemento fundamental que es el servicio militar voluntario. Ustedes y yo sabemos que la mayoría de jóvenes que están prestando el servicio militar son jóvenes que viven en el campo y entonces pues el campesino o el campo colombiano ha puesto la mayor cuota de muertos, pues obviamente si no es por un lado, lo hacen por el otro. De pronto ahí ustedes me entienden. Y pues una inversión en la actividad económica campesina no menor al 4% del presupuesto nacional. Este valorcito del 4% genera cierto sinsabor. Uno pensaría que la inversión hacia el sector rural debería ser mayor del 10%, del 15%, pero pues el presupuesto nacional está por menos del 4%. Entonces lo que busca este referendo es que se proponga o se garantice al menos el 4%. Entonces ya de pronto centrándonos un poco en el sector rural, en esta contextualización que hacemos del sector rural, hay un elemento importante que hemos vivido, que vivimos los docentes del sector rural, los docentes que trabajamos en los municipios, y es una brecha que existe entre la educación urbano-rural y obviamente sin entrar en definitiva a la brecha que existe entre lo público y lo privado, porque en definitiva
las personas que tienen la posibilidad y la decisión de acceder al sector privado en las grandes ciudades, pues tienen un abanico de posibilidades que no sucede en el sector rural. En el sector rural, municipio, por ejemplo, como La Mesa, tiene 4 instituciones privadas, pues algunos toman la decisión de sus padres de meter los niños a las instituciones privadas, pero en ninguna de las inspecciones hay una institución privada. Es decir, la atención de la educación en el sector rural está netamente centrada en el sector, en el espacio público, no en el privado. Entonces yo acá lo que voy a presentarles un poco qué sucede frente al sector urbano rural, para de pronto avanzar un poco. En Colombia, el territorio se dividió inicialmente desde una posición monista, es decir, solo éramos rurales, pero pues algunos eran menos rurales que los otros. Podemos hablar de hace 60 años, de ahí como para atrás. Luego empieza a haber una dicotomía, un dualismo entre urbano-rural y finalmente pues el territorio se divide ya en estos últimos años, se hace una nueva división del territorio colombiano. Pero esta dicotomía urbano-rural, ¿qué generó? Un surgimiento de las grandes ciudades, obviamente, una concentración de la población en medio en el sector urbano, la explotación de los hidrocarburos, un fortalecimiento de los cultivos ilícitos, todo el tema de minería, el fortalecimiento de la infraestructura vial y energética para algunos lugares, no para todos, una desatención por parte del Estado, políticas públicas de impacto social, un turismo mal enfocado y pues obviamente llevamos un añito y un poco más con el tema de la pandemia. Esta situación en el sector urbano rural generó una brecha bastante significativa. Obviamente después de los acuerdos de paz se analiza esta brecha y después de los acuerdos de paz se dice, bueno, el territorio en Colombia rural, pues está un poco, hay una brecha, la hemos caracterizado, pues propongamos algo, tomemos algo que propone la OCDE, y la OCDE pues tiene muchas propuestas con las que estamos en contra, pero la OCDE dice que para Latinoamérica en el 2014 debe haber una reclasificación del sector del territorio. No, lo que sucede en lo urbano no puede suceder igual en lo rural, y para educación lo que se enseña en lo urbano no puede enseñarse en lo rural, y eso es un debate grandísimo porque las políticas educativas dicen eso. Digamos que si se proponen unos estándares para lo urbano, de seguro que en lo rural va a funcionar y el docente de lo rural lo adapta y ya. Entonces, esta nueva reclasificación que hacen y que surge en el 2017 como producto de los acuerdos de paz, ¿qué nos dice? Bueno, hay grandes ciudades, hay un sector intermedio como los municipios, hay un sector rural y hay un sector rural disperso. Y pues este rural disperso lo toma la Misión para la Transformación del Campo en el 2017-2018 y dice, bueno, como el sector rural disperso fue el que el mayor impacto, estuvo muy impactado por el conflicto armado, pues las políticas y el Programa Especial para la Educación Rural va a atender el sector rural disperso y deja un poco de lado el sector intermedio del sector rural. Pues más adelante contaremos que este PER no tuvo ningún resultado, y aunque se hizo un documento muy interesante, pues un año después el Estado dijo que no había recursos. Entonces, esta nueva clasificación, ¿qué nos dice? Nos dice que hay 314 en municipios en el sector intermedio, que hay 117 ciudades y aglomeraciones, que hay 373 municipios ubicados en el sector rural en Colombia y que hay 318 municipios ubicados en el sector rural disperso. Es decir, que aproximadamente más del 65% del territorio colombiano está ubicado en municipios que están ubicados, entre municipios intermedios, rurales y rurales dispersos. Obviamente, por densidad poblacional, las ciudades y aglomeraciones ganan, pero esto no quiere decir que podemos dejar el sector rural, digamos, de un lado. Este es un mapa que nos muestra un poco la división que hay en Colombia. Ahí podemos ver el sector rural disperso. Este es del 2021, lo saca la Universidad de La Salle en un estudio que hace para unos acuerdos para la educación en el sector rural. Y entonces estamos hablando de cuántos municipios vemos en rojo,
qué tanto vemos en amarillo más bien, qué tanto vemos en verde y qué tanto vemos en azul. Y si quitamos lo azul, pues nuestro territorio es más intermedio rural y rural disperso que otra cosa. Entonces, bueno, luego de ver un panorama general del contexto rural, de la brecha que hay, pues cuál es el contexto de la educación rural en Colombia. La educación rural en Colombia, les quiero contar algo que es triste de analizar y de desarrollar, es que la educación rural en Colombia no fue analizada, no fue intervenida, no fue estudiada por el Estado hasta 1996, donde gracias a una marcha de los campesinos, porque en ese momento había una baja participación de la ciudadanía, del campesino en las decisiones del Estado, hay una baja calidad educativa, hay una deficiente gestión municipal y nacional para el sector rural, hay una baja cobertura y había una escasa pertinencia de los programas educativos en los campesinos, pues que en esta movilización del 2016 no solo pelean por la educación, sino por todo el contexto rural, generan con el presidente de la administración de Samper un compromiso que se llamó el Contrato Social Rural, que este era el compromiso que tenía el Estado colombiano con atender estas necesidades y expectativas del sector rural. Pero pues si ustedes analizan lo que puede haber pasado en esa época, lo que ha pasado hasta ahora, pues el cambio no ha sido significativo. A nivel educativo, ¿qué sucedió? El primer programa especial, programa de educación rural se publica en el PER. El contrato social rural decía, venga, hay que atender todo el escenario posible de la educación rural en Colombia, y se publica el PER, el programa especial, en el 96, que en teoría lo que quería era fortalecer la capacidad de gestión de los municipios, manejar la información, planeación y evaluación a través de la descentralización de los procesos administrativos, incorporar al sector privado un poco en las diferentes instancias del sector rural, mejorar las condiciones de convivencia en el sector, diseñar mecanismos que permitieran una mejor comprensión de la situación de la educación en el sector rural y pues incluir los proyectos pedagógicos productivos. Pues esto está muy chévere y está muy bonito para la fecha. Esto lo vuelven y lo publican en el 2015 el Ministerio de Educación Nacional, un poco reconociendo su responsabilidad sobre el abandono en el sector rural, pero pues este PER se tradujo en esto que de pronto los que nos están escuchando, que conocen de los modelos pedagógicos en Colombia, y los que no, pues lo vamos a mencionar un poco. El PER 1996 publica diseña unos modelos educativos específicos para el sector rural. Entonces está aceleración del aprendizaje, escuela nueva, posprimaria, los CERES, sistema de aprendizaje tutorial, está las guías de CAFAM y está Etnoeducación. Son programas muy buenos, muy interesantes, que si se les hubiese dado continuidad, lograban un poco atender el sector rural colombiano, pero ojo, atender a quiénes. Niños de básica primaria en extraedad, educación básica primaria con multigrado. Multigrado significa un mismo profesor para cinco grados. Personas mayores de 13 años sin educación, niños menores de 6 años, jóvenes adultos trabajadores, personas mayores de 13 años y estudiantes de grupos étnicos. Y cuando yo leo esto y cuando pronto usted lo escucha, usted empieza a preguntar, bueno, ¿y el niño que quiere entrar a la universidad, que necesita una calidad educativa significativa para poder competir en el ICFES, cuál modelo lo tocó? ¿Qué modelo le tocó a ese niño? Y pues la respuesta es que ninguno de los modelos, ninguno de estos modelos garantizó que el estudiante lograra mejorar su rendimiento académico. Y entonces esta deuda que viene ya desde la primera reforma agraria hasta la actualidad, que se medio toca hace unos años, pues sigue dejando como ahí el sinsabor de los que vivimos en el sector rural, de los que trabajamos en el sector rural y propendemos porque nuestros jóvenes tengan un futuro mejor y un proyecto de vida mejor. Aquí, bueno, hay un estado de arte que nos permite
pues digamos que presentamos algunos de los documentos que tratan de hablar sobre los planes de evaluación, de comunicación y de educación en el sector rural colombiano, pero pues es lo que yo les he contado eh, como de aquí hacia atrás. Acá quiero mencionar dos cosas importantes. Para el 2021 la Universidad de La Salle y el Ministerio de Educación Nacional, nosotros, digamos, como conjunto de docentes del sector de aquí de la mesa, también trabajamos en la construcción de este documento. Se construye, se elabora un documento que se llaman los lineamientos estratégicos para una política de educación rural. Ese es un cambio sustancial en la situación del país. Una política pública que atienda la educación rural. Pero es que llevamos muchísimo tiempo tratando de tocar esta puerta, de consolidar la política educativa pública y pues aún no ha pasado nada, nos sentimos aún abandonados por el Estado. Entonces, bueno, vienen los acuerdos de paz y los acuerdos de paz, como les contaba yo anteriormente, se da origen, se produce un documento que se llama el Programa Especial para la Educación Rural, PER, y este documento lo que hace inicialmente es determinar las brechas que hay en el sector, entre el sector urbano y el sector rural, desde diferentes escenarios, desde la calidad educativa, medida con unos estándares analizados por el ICFES, desde la capacitación docente, desde la inversión económica en la infraestructura, desde la formación docente y desde la cobertura como tal. Sin embargo, desafortunadamente, aquí lo que viene sigue surgiendo a partir de los acuerdos de paz, surge el PER, pero 1 o 2 años después el Estado colombiano publica en varios artículos y publica y pues dice, no hay dinero, no hay recursos para cumplir el PER. Es decir, toda esta propuesta, este programa especial para la educación rural, pues no hay cómo atenderlo económicamente y no hay recursos, y ahí quedó esa primera caracterización. Entonces, para el 2021, como les contaba yo anteriormente, la Universidad de La Salle y el Ministerio de Educación Nacional hacen una publicación interesante. Yo la quiero resaltar acá porque quiero que escuchemos y que de pronto en algunos años más adelante ustedes las van a recordar y de pronto vamos a recordarlas con alegría o con tristeza. Con alegría porque sí hubo cambios sustanciales o con tristeza porque en definitiva no pasó nada. ¿Cuáles son estas proyecciones? Una atención educativa a la primera infancia para favorecer el desarrollo humano. Una atención educativa variada y diversa para favorecer las transiciones entre niveles y la articulación con la educación superior, ¿sí? Acá hay algo muy importante, los niños que llegan del campo a las universidades pues sufren unas situaciones muy complicadas frente a su contexto, al abandono de su familia, porque tienen que dejar a su familia en el campo para poder estudiar, y a este contexto de la ciudad que es un escenario un poco diferente. Un bienestar y cualificación a los directivos docentes que favorezca su permanencia en los ámbitos rurales y que genere mejores condiciones para el desarrollo de las prácticas pedagógicas, específicamente desde la capacitación y autocapacitación docente. Infraestructura física y recursos educativos para asegurar una educación digna para nuestros jóvenes. No hay agua, no hay acceso a tecnología, no hay acceso a luz, no hay acceso a la red, a internet. Muchos de nuestros niños del sector rural tienen esas condiciones. Los baños, un ejemplo sencillo, los baños, el acceso a los baños, pues a veces ni siquiera es un acceso sano para ellos. La innovación de modelos y estrategias pedagógicas que permitan potencializar la capacidad de nuestros niños y una transformación curricular para asegurar la pertinencia en la educación que reciben los niños. Esto es clave porque el ministerio dice, vuelvo y lo repito, si funciona en Bogotá, si funciona en Medellín, si funciona en otras grandes ciudades, de seguro va a funcionar en el campo. Y ellos no han entendido, el ministerio, desde sus políticas educativas, no han entendido que debe haber un diseño de un currículo pertinente y contextualizado con la realidad del país y en especial la realidad del sector rural colombiano. Entonces, ¿qué esperamos de estas proyecciones? Es la invitación que yo les hago a ustedes para que más adelante, en unos años, ojalá nos encontremos y ustedes digan, Alejandro, pues estamos felices o estamos tristes.
¿Cuál es el contexto real y cuáles son? Porque pues de pronto uno puede mencionar algunos aspectos fundamentales sobre la brecha, pero puntualmente cuáles son y específicamente desde los acuerdos de paz. Este es el documento que tienen los acuerdos de paz, es algunos compromisos que tenía el Estado frente al acuerdo de paz, garantizar la gratuidad educativa, por ejemplo, ofrecer becas con créditos condonables para el acceso de hombres y mujeres rurales más pobres a servicios de capacitación técnica y tecnológica y universitaria. No hay plata para eso, ya nos lo dijeron. Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica y tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural. Tampoco había plata para eso y no la hay. Entonces, ¿cuál es el resultado? Un poco estos son datos ya muy puntuales para no extendernos. El sistema general de participación dice que por cada estudiante a los colegios públicos se les debe asignar un recurso. Quiero leer cuál es el recurso que se le genera a los estudiantes de ciudades y aglomeraciones, 214.000 pesos, y a los estudiantes de colegios ubicados en el sector rural disperso, 37.000 pesos. Es decir, a los colegios de las ciudades y aglomeraciones le dan el 100% del recurso y a los estudiantes, a los colegios que tienen estudiantes en el sector rural disperso, le dan el 17%. Hay una brecha significativa en cuanto a inversión económica, que como pues ya lo he mencionado, es una deuda histórica que tiene el Estado con el sector rural colombiano. Me adelanto un poco, la transición que hay entre programas, la oferta, perdón, de programas académicos en educación superior, lo vemos aquí en los datos, para las ciudades es del 87% y para el sector rural es del 3% y no, pues el sector rural disperso es del 0.8%. Programas de educación superior para nuestros jóvenes en el sector rural. Esto es algo que surge a partir del censo del 2019 y que el acuerdo de paz también lo solicitó, el gobierno se comprometió y pues no lo ha cumplido. Esta es otra chéverísima, esta es una tasa de tránsito inmediato en la educación superior por departamento, es decir, las barritas en azul son los estudiantes, el porcentaje de estudiantes que pueden acceder a la educación superior, que terminan 11 y acceden a la educación superior, que viven en el sector urbano, y el rojo en el sector rural. Miremos Cundinamarca. El 47% de los estudiantes del sector urbano pasan a la universidad. El 32% de Cundinamarca pasan a la universidad. Vámonos con Tolima. El 51%, casi la mitad, más de la mitad de los estudiantes pasan a la universidad y del sector urbano, y el 25% de los estudiantes del sector rural pasan a la universidad. Entonces, estos son datos, este también es pues este dato lo referenciamos del 2016, pero se publica también en el 2019 y pues es una evidencia de la brecha que existe en el sector rural colombiano. Este es una medición del índice sintético de calidad. Este índice sintético de calidad nos dice que, digamos que en cuanto a 4 elementos, aunque esto es este índice tiene varios detractores y varias situaciones y varias cosas como por analizar, tomamos este resultado del 2015 y 2016, publicado en el 2017, y podemos ver la barrita azul es la urbana, la barrita roja es la rural, y lo ideal es que llegásemos hacia 10. Eso es un histograma y entre las barritas deberían llegar hacia 10, la tendencia, y pues la tendencia en el sector urbano rural, pues digamos que ya se evidencia ahí la brecha. En cuanto a la cantidad de docentes de los dos sectores, pues tenemos en la zona urbana hay 198.957 docentes, en el sector rural hay 106.679 docentes. No hay una mayor diferencia, es decir, más o menos del total, podemos decir que el 35 al 40% de los docentes en Colombia trabajamos en el sector rural. Profesionalización docente, esta también es muy interesante porque nos muestra que nuestros docentes del sector rural pues no tienen acceso a la educación. Miremos, posgrados en educación, solo el 3% de los docentes en el sector rural tienen un posgrado. Miremos otro, posgrados en otras áreas, lo mismo, estamos hablando sobre el 4 o 5%. Sin título, miren sin título,
El 70%, bueno, un poco menos del 70% de los docentes del sector rural no tienen título, quiere decir que son normalistas, y en el sector urbano pues es el 30%. Entonces, esta es otra deuda. Esto es publicado en el 2017 y es un estudio que se hace de años atrás. Este es parte del plan especial para la educación rural que surge a partir de los acuerdos de paz. Es decir, esto no está alejado de lo que está sucediendo en este momento. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema que proponemos en este momento desde la red de estudiantes, desde las investigaciones del sector rural y pues en general? ¿Es pertinente la educación urbana con procesos educativos que surgen en las provincias o en el sector rural? La educación en el sector rural o provincial colombiano requiere de investigación por parte de las comunidades de especialistas. Hay una visión homogénea de las subregiones, por provincias y municipios, y en ese sentido se encuentra una legislación para el derecho a la educación que no es contextualizada. El saber escolar es aislado del saber cotidiano y se maneja pues los estudiantes que los estudiantes manejan, y hay una brecha histórica y crítica, y me centro en la palabra crítica porque la pandemia ya la hace crítica entre las dinámicas educativas rurales provinciales con las dinámicas del sector urbano. Crítica significa que nuestros niños y jóvenes no tienen acceso a la tecnología, no tienen acceso a la información, no tienen oportunidades y ahora tampoco son escuchados. Finalmente, les queremos presentar un trabajo como una evidencia que dejamos ahí de los niños del sector rural, de cómo se están sintiendo los niños en el sector rural. Y yo creo que pues luego la profundizamos un poco, David, para dar continuidad al trabajo. Listo, profe Alejo, muchas gracias por esta presentación. Voy a leer algunos comentarios que están dejando las personas que nos están viendo en este momento a través de Facebook. Wilson Guillermo Castañeda nos saluda, dice buenas tardes. Maritza García, buenas tardes, participando desde la ruralidad de Fomeque, Cundinamarca. Olga Patricia Barragán dice, estás hablando de la educación pública. Viviana Suárez, creo que ser docente rural implica esfuerzo, sacrificio, vocación, amor y entrega, así como ser el vocero de las demandas para lograr una educación de calidad para la población de la ruralidad. Sandra Montaño dice, buenas tardes compañeros. Stephanie Aguilar, ser docente rural en la actual coyuntura significa, además de la academia, ser un referente social político, atendiendo a la constante desinformación y limitación del pensum escolar, el cual está enfocado a la simple alfabetización. Sandra Montaño dice de Centro Poblado. Diana Lozano, esto es muy interesante y da cuenta de la incidencia del urbano en el campo y en cómo esa noción de lo rural se permea por la forma en que se validan o legitiman los sujetos en la sociedad y de cómo la identificación se decanta por esa perspectiva urbana citadina. Sandra Montaño, la concepción de campesino como puede ser concebida en un sistema educativo cuyas políticas públicas están pensadas desde la ciudad. Es la firma de mantener ampliada la brecha educativa. Lady Martín, definitivamente es el momento de ampliar la mirada hacia las educaciones rurales, aquellas que se desarrollan en los territorios con las diversas dinámicas que se diferencian a aquellas que ocurren en las ciudades y aglomeraciones, municipios grandes. Nulvis Zoraida Ibarra nos saluda desde La Guajira, un saludo para Nulvis también. Stephanie Aguilar plantea, las propuestas gubernamentales en términos de apoyo y desarrollo del agro se centran en beneficios para endeudarse más fácilmente por medio de un préstamo bancario. No hay proyectos, no hay nada, solo asociaciones neoliberales que endeudan al pueblo y lo vuelven cada día más pobre. Aldemar Benítez, muy bien. Lady Martín, es toda una historia marcada por la generalización de la educación en Colombia, desconociendo los procesos sociales y culturales de la provincia
los campesinos, los indígenas y afro, que requieren ser visibilizados y valorados con proyección hacia las nuevas generaciones. Mirabai Summers dice: ¿qué tanto se difundieron esos modelos académicos propuestos para la educación rural a los profesores? ¿Se les capacitó para ello? Sandra Montaño: tan solo los maestros se forman in situ. Han sido muy pocas las iniciativas para formar a los maestros rurales. Mirabai Summers nuevamente menciona o pregunta: ¿qué tanto se han incluido los profesores del área rural en el diseño de las proyecciones que usted mencionó? Ha venido trabajando en ISAYE. ¿Sí? ¿Qué tanto se han incluido los profesores del área rural en el diseño de las proyecciones que usted mencionó? Ha venido trabajando en ISAYE. Ismael Osorio: los señores del Ministerio de Educación están detrás de un escritorio, desconocen la realidad del campo y la educación en los estratos bajos en el sector urbano. Mirabai: y no solo a los profesores, sino a los mismos jóvenes, niños y padres de familia del sector rural en Colombia. ¿Qué tanto se les tiene en cuenta para esas proyecciones? ¿O salen esas proyecciones solo de supuestos creados desde afuera? Esa es mi gran pregunta. Sucede también que la falta de oferta de educación superior en lo rural es latente. El estudiante que no se puede desplazar a la ciudad queda destinado a no acceder. Sandra Montaño: salvo el caso de los Ceres o el SENA, la universidad no llega al sector rural. Franz Cárdenas: ¿te imaginas sedes de universidades en los pueblos enfocadas en las riquezas que tenga cada una de las comunidades? Olga Barragán: no hay igualdad, niños que se sienten excluidos. Sandra Montaño: muy bien, Alejo, al igual que Mirabai Summers, muy bien, Alejo. Bueno, quisiera ahora, como pues después de estas preguntas y comentarios que nos hacen las personas que nos están viendo en este momento, pues conocer las reacciones que ustedes hacen frente a estos comentarios. No sé si Whitney quiere hacer algún comentario. Claro. Mira, pues llama la atención que las participaciones de las personas están coincidiendo bastante en cómo la educación rural, ya centrándonos como tal en el tema, la educación rural en Colombia históricamente pues ha sido un proceso en construcción. Y lo digo en construcción porque el PER 1, el PER 2, ahora el Plan Especial de Educación Rural, con los acuerdos, como lo dijo Alejandro, se supone han permitido o han estado en sintonía para poder en algún momento lograr esta inclusión social de las comunidades rurales en la sociedad como tal. Pues da como la sensación en que cuando uno vuelve a mirar históricamente, el avance no ha sido tan significativo porque en cuanto a la inversión que se ha hecho, no solo en las políticas públicas en educación, sino en las políticas públicas de transformación con el uso de las TIC, que es un tema bastante, digamos, complejo para poderlo mirar. 20 años de políticas públicas en uso de TIC para, pues para el cierre de la brecha en educación en el sector rural, pues no ha significado mayor cosa, y lo vemos ahorita. También en el sector urbano, obviamente, porque tenemos esas desigualdades socioeconómicas bastante marcadas. Vuelvo yo un poco a lo que están en algunos comentarios, y es que el desconocimiento de las comunidades sí es total. Las políticas como tal están diseñadas, como bastante lo dijeron, desde un escritorio y desde una percepción urbana, cuando el concepto de ruralidad es en plural, hoy en día se está abordando no como un concepto desde el urbano. O sea, hay una caracterización como tal, voy a hablarlo, soy docente del distrito, en la ruralidad del distrito. De las 20 localidades que tenemos en Bogotá, en 8 hay instituciones educativas rurales, un número insignificante, 28 de 400 instituciones que tiene el distrito. Tenemos 28, pero hay una cuestión. Las 8 localidades tienen unas características culturales. Las socioeconómicas son muy parecidas, pero las culturales son bastante disímiles. No es lo mismo construirte como docente rural en Sumapaz
a construirte como docente rural en Ciudad Bolívar, en Usme, de donde voy yo, que soy de Santa Fe. Las ruralidades en sí son un concepto multiverso que en las políticas públicas, si a nivel nacional no se tienen en cuenta, digamos que para el nivel distrital, que sería digamos, el centro porque estamos ubicados georreferencialmente en la capital, podría ser mucho mejor el escenario, pero no lo es. Alejandro muy bien nos explica sobre las proyecciones a nivel nacional en cuanto a la educación rural, y nos damos cuenta, o yo acabo de caer en cuenta, que los lineamientos de la política pública de ruralidad del distrito, que está desde el 2018, con una caracterización muy bonita que hicieron los colegios rurales, una caracterización socioeconómica, arroja 6 lineamientos muy parecidos. Son 6 lineamientos básicamente. Pero ¿qué pasa? Cuando uno hace parte de la comunidad, no solo educativa, sino del territorio, pues se da cuenta que el proceso como tal, que el objetivo de estos lineamientos, o bueno, el fruto de un espacio que se llamaba la Mesa de Ruralidad Distrital, se supone es esto, los lineamientos, pero no fue así tanto porque la participación de los docentes en la Mesa de Ruralidad en el último año, cuando ya fueron publicados, pues no fue posible. Claro, hubo como unas propuestas de los docentes que no fueron tomadas en cuenta, y de ahí pues los lineamientos no se están ajustando ni siquiera a las ruralidades que son más o menos disímiles en Bogotá. Entonces, yo considero que la construcción del ser docente también hace parte de esa posibilidad de ponerlo en los lineamientos, en las políticas, pero pues obviamente no ha ocurrido. En lo histórico que Alejandro nos acaba de contar, no ha ocurrido la participación de docentes. La participación de los padres, creo que menos, la participación de los estudiantes, la participación de las comunidades como tal en los territorios ha sido bastante restringida, y de ahí en adelante pues ya sabemos que no va a tener un curso efectivo para cerrar esa brecha. Y ahorita, con la pandemia, pues obviamente el resultado que estamos obteniendo es que construirnos como docentes ha sido un reto totalmente, porque adicional a que nosotros debemos tener esa actitud de querer conocer el territorio cuando llegamos, sus necesidades, sus interacciones, sus oportunidades, nos reconocemos en el territorio, no solo en la comunidad educativa, sino en la comunidad en general. Y de ahí desarrollamos el sentido de pertenencia. Yo puedo decir que el docente rural desarrolla el sentido de pertenencia por esa comunidad. Te digo, va más allá de la educativa, es la comunidad del territorio. Y ahorita pues movilizamos unas prácticas pedagógicas en medio de toda la crisis, y sinceramente la percepción es que se hace todo lo posible por mantener el contacto y el vínculo pedagógico con los estudiantes. Y nada, pues ahorita la educación no sabemos qué viene siendo en la ruralidad, si es un componente social comunitario, o si es un derecho constitucional, o si es un servicio educativo, porque en últimas ni siquiera la modalidad de la virtualidad nosotros la estamos pudiendo desarrollar. Estamos haciendo una pseudo modalidad de educación a distancia o remota, con las posibilidades que tienen, que todos ya sabemos, socioeconómicas que tienen los estudiantes. Entonces yo creo que las reacciones que están ahorita surgiendo de la pregunta de qué es ser docente en la ruralidad, nos lleva a pensar primero en que la ruralidad es plural, es diversa, y que construirnos como docentes, además de todo lo que conlleva ser docente en Colombia, en la ruralidad nos conlleva también para asumir otros retos y a ampliar las oportunidades y las posibilidades de crecimiento profesional en medio de todas las limitaciones, y de crecimiento personal, porque nos identificamos con los territorios. Bueno, Whitney, muchísimas gracias. Alejo, ¿alguna reacción a los comentarios? Sí, David, pues sumarme a lo que habla Whitney, y quiero desarrollar dos cositas acá. Primero, la construcción de estas proyecciones, de este documento que mencionaba de La Salle, digamos que se hizo desde una construcción importante, porque hay la participación
de diferentes entidades o grupos sociales que hacen parte del sector rural. Uno de ellos es la red, uno de ellos es la Mesa Nacional de Educaciones Rurales, que eso lo mencionaban en algunos de los comentarios, porque ya no se define la educación rural, no es educación rural, son educaciones rurales. Obviamente sobre el pensamiento y el planteamiento de que son varios contextos, que aunque la ruralidad es una, para que lo entendamos un poco, la ruralidad del sector que vive del café no es la misma que del sector que vive de la ganadería. O la ubicación geográfica también influye bastante en la visión y la perspectiva y proyección de vida. Entonces, en la construcción de este documento hubo la participación, uno, de la Mesa Nacional de Educaciones Rurales, de las mesas regionales de educaciones rurales, que la consolida, inicialmente la consolida la institucionalidad, pero nos abren el espacio, porque desde los docentes del municipio de La Mesa y de la provincia, tenemos una red de docentes con la que hemos trabajado todo este discurso desde hace ya varios años, y nos abren el espacio a participar en este tipo de encuentros y conversatorios para consolidar desde las necesidades y expectativas del sector, desde la perspectiva de el docente, del estudiante, del sector productivo, que es un elemento fundamental, y pues desde el campesino, desde los líderes campesinos que hay en diferentes espacios territoriales en Colombia. Entonces, se abre el espacio y se logra una consolidación. Yo pienso que hay una participación importante y significativa en la propuesta. Ahora, la invitación es a que hagamos un seguimiento y control de la propuesta, porque pues puede suceder lo mismo que pasó con el PER. El primer PER surge, ya lo mencioné, y pues los resultados simplemente fueron: no hay plata, o hacemos unos modelos y demás. Y segundo, comentarios frente a la educación superior y no lo recuerdo muy bien si la Uniminuto o la Unisalle tienen un programa que se llama Utopía. Es un programa de inmersión donde le abren la posibilidad a estudiantes del sector rural a acceder a la educación superior en el territorio. Entonces los llevan a diferentes espacios territoriales que tienen ellos ubicados geográficamente, y allá hacen toda la formación de los muchachos. Es una vaina brutal, pero pues la cobertura es mínima. Las condiciones, las características que tienen que tener los estudiantes pues son específicas, pero es mínima la intervención. Había un comentario que decían: imaginémonos llevar a la universidad a los sector rural y a las provincias, y que los niños decidan. Digo niños, para mí son niños, tienen 17, 18 años, pero para mí son niños, pero que los niños decidan qué quieren estudiar y cómo lo van a hacer y cómo los podemos apoyar. Pero no ha sido, y lo voy a decir de pronto levanto las manos, no lo digo yo, Alejandro, no es negocio. No es negocio. Ni para la pública ni para la privada es negocio llevar la universidad al territorio, porque no hay plata. Entonces esas son como algunas de las reacciones que me genera lo que hablamos, y agradecerles enormemente por escucharnos, por darnos la posibilidad de contar este contexto, y a la gente que está participando. Yo siento que está muy chévere, muy interesante, David. Vale, Alejo, muchas gracias. Bueno, antes de ver la segunda parte del video, yo también quisiera hacer como dos comentarios muy rápidos. El primero de ellos tiene que ver con algo que mencionaba Alejandro, y tiene que pues estar relacionado con el servicio militar, y cómo vemos que en nuestro país se está dando la militarización de la vida civil, ¿no? O sea, nuestra vida cotidiana está siendo militarizada, y hoy en tiempos de paro es cuando más se percibe, ¿no? Eso no significa que durante todo este tiempo no se haya presentado, sino que hoy la militarización se materializa de una manera más clara y descarada, frente a cómo, al parecer, la única opción tiene que ver digamos, con el ejercicio o el uso de las armas, ¿no? Y casi como una única posibilidad que se da
en la realidad, sobre todo en el campo, pero que se traslada, por supuesto, a las ciudades y que tiene que ver también con una mentalidad guerrerista que se nos ha implantado en los últimos años, ¿no? Creo que ese es un elemento muy importante a mencionar. Y otro asunto que me llama mucho la atención tiene que ver con la responsabilidad o con el papel mejor que ha jugado la educación pública superior o los programas y las facultades de educación con el tema de la educación rural, ¿no? Creo que desde las ciencias sociales y desde la educación, pues evidentemente ha habido como, desde la idea de la modernidad, ¿no? Como el tema del desarrollo, el tema entonces del progreso, pues que se da es en la ciudad, ¿no? Entonces los estudios se centran en la ciudad y en lo urbano. Si por ejemplo vamos a hacer una revisión sobre qué se ha estudiado sobre el tema de juventud, pues la gran mayoría y el gran porcentaje de investigaciones se da de la juventud urbana, ¿no? O de las juventudes urbanas. No se ve mucho el trabajo investigativo frente a las juventudes, a las juventudes rurales, y creo que eso tiene que ver con esta idea del desarrollo, del progreso, de lo unidimensional, pues que no se nos ha marcado todavía. Y en ese sentido, pues también preguntarnos cómo las facultades de educación están formando a nuestros estudiantes para, digamos, posibilitar la idea de que desarrolle sus capacidades para ser un educador en lo rural, ¿no? Esa es como la segunda reacción que tengo pues a partir de las reflexiones que tanto Whitney como Alejandro realizan. Entonces, pues les propongo que veamos la segunda parte del video para ir también cerrando con la presentación. Listo, David. Entonces esta es la visión de un papito, de una mamita, que nos va a contar un poco sobre cómo vive la educación en momentos de pandemia. A las 6 de la mañana le damos de comer a los animales, comienza a preparar el desayuno y a las 7 de la mañana pues ellos se están conectando para las clases. Trato de estar ahí, pero al mismo tiempo pues estoy pendiente de la huerta, de hacer sembrado y de cosas así, porque pues igual estamos cultivando. Entonces todas las clases las dan por el WhatsApp. Entonces la profesora a las 7 de la mañana está enviando lo que se va a empezar a trabajar y se va trabajando la guía punto por punto y los niños la van desarrollando en su casa. Entonces a medida que van avanzando ellos van tomando la foto y van enviando a la profesora. El internet es intermitente, entonces hay veces que el niño se queda esperando que envíen algo y no llega nada, entonces toca poner el celular en una ventana o salir a caminar alrededor de la casa para lograr señal y empiezan a entrar los mensajes. Y también tiene clases de matemáticas en las tardes, o sea, todos los días tiene clases de inglés, sociales, español, y la profesora de matemáticas unos días da por la mañana y otros días da por la tarde, porque pues ve más cosas de matemáticas. Y están pendientes de que no entendieron, sí envía videos para ilustrar mejor, y tratan de explicar lo más que pueden, y si tienen alguna pregunta de responder. Pues yo imagino que ha sido como adaptarse todos muy rápido a la situación. Entonces, por ejemplo, hay una profesora que se graba ella explicando en el tablero punto por punto y les envía eso. Y nosotros hemos pedido mucho a los profesores que nos den la guía de la siguiente semana, la semana anterior, no el día anterior, ni 3 días, no, porque según el pico y cédula solamente mi esposo puede los viernes. Entonces él imprime y para que el niño durante la semana y lo mismo solicito puedan tener las guías para trabajar. Si no es así, entonces ya nos ha pasado, durante la semana no tienen guía y eso no sabemos qué hacer, ha sido difícil. Entonces, no, uno está ahí con el hijo casi que todo el día, también mirando en los libros, porque esa ha sido otra. Nosotros en el campo, como no tenemos casi internet, entonces ha tocado las enciclopedias, los libros, buscar,
Además que al comienzo Miguel decía, ¿y cómo se busca eso acá? Si en Google todo está ahí, en cambio en los libros es diferente. ¿Ha sido difícil este tema? Sí, yo creo que sí como mamá, porque es que tienen mucha energía. Entonces sí es bueno que ellos van y se encuentran con otros amigos y uno también como que siente calma para hacer otras actividades, pero los tiene uno todo el día y es un poco duro, o sea, es de locura, sí, porque uno también como mamá busca tener un espacio para trabajar y desarrollar lo que uno estudió también, pero no, ha sido un poco duro. Profe, me cuenta de que su merced no tiene... Bueno, David, ese es el testimonio de una mamita de cualquier lugar de Colombia, lo digo yo porque sé que muchas mamitas viven lo mismo. Como hay el testimonio de mamitas que no pueden estar con con sus niños acompañándolos, como hay mamitas que no viven con ellos también y que tienen que mandarlos a donde compañeros para estudiar. Y pues una reflexión que yo quiero dejar acá, David, es porque pues justamente el común denominador es pues bueno, que los profesores vuelvan a las clases porque pues pobrecitos los niños, que vuelvan ya, que es que los niños, y realmente no salimos de ese discurso, de ese debate y no trascendemos nuestra idea a que en definitiva la deuda es grande, a que si los niños en el campo tuvieran acceso a la conectividad, si los niños en el campo tuvieran más oportunidades, pues obviamente la deuda se cerraría mucho. Una idea tonta, un sueño, un ideal. ¿Por qué no hay programas de Claro y de postpago, de Claro y de Tigo y de esos, de los que ofrecen el servicio de Internet gratis para los niños del sector rural? Pues, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, está la desatención. Yo siento que el tema de la pandemia desnudó completamente la educación rural y la educación en general, y pues es como la tarea que tenemos los maestros. Muchísimas gracias. Gracias, Alejo. Bueno, nuestra segunda parte, bueno, ya tenemos que ir cerrando el espacio. La idea era que fuera de 1 hora y media hasta las 6:30. Pero entonces como que ustedes pudieran darnos un panorama de la educación rural vista desde 3 elementos que creo que se han tocado hoy, que se han abordado ya, pero como para precisar desde la experiencia en estos asuntos. El primero tiene que ver con la conectividad, lo segundo con la evaluación y el tercero con la comunicación. Entonces, pues antes de iniciar con sus respuestas, voy a comentar algunos, voy a leer algunos comentarios. Franz Cárdenas, por ejemplo, nos dice, debemos iniciar a construir desde los territorios, tejidos sociales, participación de toda la comunidad en torno a democracia, vínculos económicos que pueda generar economía circular, construcción de currículos teniendo en cuenta las riquezas de las comunidades, exigir que se cumpla con lo mínimo para ser parte de las dinámicas globales. Estoy de acuerdo con la veeduría, ya que los gobiernos locales y nacionales hacen magia con los recursos. Es muy difícil, dice Viviana Suárez, es muy difícil tener una educación rural de calidad cuando los recursos que el Estado otorga al sector rural son paupérrimos. Hay un abandono estatal. Bueno, y los otros comentarios son saludos que no los voy a dar, ustedes los verán posteriormente. Entonces, quisiera que Whitney nos ayudara con esa respuesta. Bueno, pues básicamente pues, mirando la triada entre conectividad, evaluación y comunicación, uno alcanza a ver cómo el profe de promedio, porque esto creo que nos está pasando a rurales y urbanos, nos damos cuenta que sí, las condiciones socioeconómicas no están dadas para que los estudiantes tengan la conectividad y también puedan no perdamos ese vínculo de comunicación que teníamos y que es básicamente el motor de nuestro acto pedagógico. Sin comunicación sería, o sea, no se puede. Ahorita
considero que en el contexto Bogotá rural, las tendencias como tal en conectividad y comunicación específicamente son limitadísimas. Sin embargo, pues los profesores nos las ingeniamos para hacer lo que, como están haciendo en Cundinamarca, según los testimonios de Alejandro, que nos recogió, y es entregar guías impresas. Entonces, hay una cuestión aquí que tuvo que ver muchísimo con la gestión desde la administración central, y fue que algunos colegios les adjudicaron ciertos rubros, pero solamente para contratar, hacer una licitación de impresión y de más o menos de encuadernación de las guías. Y este material fue entregado con el programa de alimentación escolar, el PAE. Sigue, digamos, funcionando esto de entregar las guías físicamente, pero la falla en la comunicación varía, o bueno, depende también en que los chicos reciben el material, pero no nos pueden dar cuenta, o sea, lo que hoy en día todos llamamos evidencia. Entonces no nos pueden dar cuenta. Y si vamos a hablar, por ejemplo, del único canal que está siendo más o menos potencializado, que es WhatsApp, vamos también a mirar que los datos son bastante limitados, porque, pues, a ver, si tú conseguirte 2.000 pesos para hacer los envíos, también es complicado. Es una cuestión complicada porque en los padres de familia, socioeconómicamente, volvemos al mismo punto, pues no están pudiendo. 2.000, 3.000, y cuando ustedes saben que en la ruralidad no es solamente un chico o hijos únicos, estamos hablando de núcleos familiares con niños, con muchos niños, que en la mayoría de los casos tienen un solo celular, y que adicional, entonces aquí ya viene la otra cuestión, en lo que tiene que ver con estas políticas públicas de uso de TIC, adicional nos toca alfabetizar en el uso pedagógico del WhatsApp, por ejemplo. Alfabetizar en el uso pedagógico de los datos, alfabetizar en el uso pedagógico de una llamada telefónica, de una videollamada cuando alcanzan los datos. Y sumémosle ahorita la dificultad en que los padres de familia pues salen a sus labores, a lo que puedan, porque socioeconómicamente tienen que escalar en medio de esta pandemia. Entonces los chicos, nosotros limitadamente tenemos la comunicación con los chicos, y nos sirven los papás de puente, con un único dispositivo en la casa, y que en muchas ocasiones lo que pasa es ir a buscar una señal, es muy complicado. Así que vamos entonces al elemento de la evaluación. Es la evaluación para, digamos, para no ahondar en la problemática que siempre ha tenido el componente de la evaluación escolar. Vemos que ahorita con la crisis de la pandemia, pues los procesos de evaluación, lo que uno más o menos puede estar haciendo es que dé cuenta de que el chico esté activo realizando pues los procesos que se plantean en las guías, y que los tiempos se desdibujaron, los procesos como tal de seguimiento se desdibujaron, porque tú no puedes hacer un seguimiento con una falla de comunicación en los canales de comunicación donde no hay conectividad. Entonces es una constante entre nosotros, podernos ingeniar cómo tú estás viendo el proceso educativo de tu estudiante. Y ahorita, a 1 año y 2 meses más que ya llevamos en esta situación, también vemos que, bueno, o yo puedo percibir que pues la escuela, porque en los contextos rurales hablamos de escuela, la escuela como tal era el único lugar en donde podían los chicos acceder bueno, al derecho a la educación. Ahorita yo lo pongo en duda, a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho los docentes, yo lo pongo en duda, o podría empezar a generar una hipótesis sobre si en verdad los estudiantes en 1 año y 2 meses han accedido mínimamente a este derecho, los estudiantes de los contextos rurales específicamente. Muchas gracias, Winnie. Alejandro. No, no, David, yo creo que he aportado como el general de lo que opino, y he dado algunos tipsitos ahí. Pero, bueno, si quiero resaltar algo, una compañera de la red hablaba sobre cómo desde
el multigrado podían acceder al trabajo con los niños. Entonces yo dejo este panorama, Nancy lo mencionaba antes, y es, tenemos 8 áreas o 8 asignaturas, tenemos que entregar guías de 8 asignaturas, cada guía tiene 4 o 5 páginas, 5 por 8, 40. Un niño del sector rural tenía que imprimir o tiene que imprimir 40 a 50 páginas, siendo bien ajustado para poder desarrollar las guías. Entonces eso era algo que mencionaba Nancy, que yo creo que era importante como dejar ahí para ver un poco el panorama. A nivel general creo que nos faltaba ese pequeño detalle de cómo acceder a la comunicación, o a la información. Entonces, muchísimas gracias, David y Whitney y todos. Gracias, Alejo, profe Alejo y profe Whitney. Creo que son más las preguntas que nos quedan que las respuestas, ¿no? Y era la idea precisamente de este escenario de conversatorio que denominamos Retos de la Educación Rural en Colombia, reflexiones en momentos de crisis. Entonces, ya para cerrar, hacer la invitación a todas las personas que nos están viendo el día de hoy a que primero sigamos entonces participando activamente de este espacio que ha abierto la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que han denominado escenarios de ruptura, voces y actores en el marco del paro nacional, y también pues como red de estudiantes y egresados del doctorado interinstitucional en educación, agradecer la invitación a este escenario, y en el sentido también de invitar a los compañeros y las compañeras a que hagan parte de la red, y a las personas que nos están viendo comentarles también que pues este es un ejercicio que están haciendo, que lleva muy poco tiempo de gestación, pero que estamos pensando pues profundizar, como lo decía en un principio, la articulación y la interinstitucionalidad de la Universidad del Valle, la Universidad Pedagógica de la Universidad Distrital, en espacios y en procesos de formación, pero también en espacios para pensarnos lo académico-político, la investigación y bueno, otros escenarios más. Y por eso, pues la idea es que este sea un abrebocas para un encuentro que vamos a desarrollar más adelante este año, esperamos, en el que podamos entonces abordar el tema de la educación en el marco de la pandemia, y donde seguramente se trabajará el tema de la educación o de las educaciones rurales, porque consideramos, como pues, se pudo apreciar en este conversatorio, y es la necesidad de seguir abordándola, las educaciones rurales, investigándolas y también haciendo propuestas para que en realidad la educación sea una educación pública, para acceso a todos y a todas y en las mejores condiciones, ¿no? Entonces les agradecemos la participación, les agradecemos a Alejandro, a Whitney por acompañarnos, también les agradecemos a las personas que nos están viendo y que seguramente más adelante verán esta transmisión. Entonces un abrazo para todos y para todas, y nos estamos conversando. Muchas gracias.